Bienvenidos a otro episodio más de Échale Ganas. Soy María Flores Correa, CEO y broker de la Rosa Realty Kissimmee, aquí en Central Florida. Y después de más de 20 años en la industria de bienes raíces, he aprendido algo muy claro. Las mejores decisiones no se toman con emoción, se toman con información. Pero también he aprendido que la información por sí sola no cambia una vida. Lo que realmente la cambia es la decisión de levantarse, de aprender y de seguir adelante, cada día echándole ganas. Por eso nació este podcast Échale Ganas, un espacio para educarte, inspirarte y compartir conversaciones que te ayuden a construir un mejor futuro para ti, tu familia y tu negocio. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema que puede impactarte directamente. Mira quién llegó. Échale ganas con María Flores, donde el éxito se viste de colores. Y nuestro invitado especial de hoy no es nada más y nada menos que Gilberto Guerrero de Newreds. Bienvenido, Gilberto, a Échale Ganas. Gracias, María. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí en tu podcast contigo y con todos tus seguidores. Gracias por invitarme. No, gracias por estar con nosotros, porque realmente hoy vamos a hablar un tema que usted no se lo puede perder, porque es un tema que hablamos y hablamos y hablamos. Yo creo que es algo que Gilberto habla todos los días con sus clientes y es un tema que con todo y eso tenemos que recordarle a las personas una y otra y otra y otra vez. Y ese tema son esos errores más comunes por lo que lamentablemente no te aprueban el préstamo. ¿Okay? Y a veces son cosas tan de sentido común para nosotros porque no sabemos el proceso completo, pero para usted que no se sabe el proceso completo puede ser algo tan simple o algo tan insignificante y realmente sí le puede dañar completamente todo el trabajo que usted vino haciendo por meses, ¿ok? No solamente con su realtor, pero con su experto de préstamo, para que usted pueda hacer ese sueño realidad que es cumplir con esa casa, comprar esa casa que usted quiere para usted y su familia. Gilberto tiene más de 4 años trabajando como branch manager de Newreds en la división de Orlando, aquí en Central Florida. Y créanme, esto es algo que lo vemos casi todos los días. Gilberto, en tu experiencia, esos 10 errores, 15, 20 errores más comunes que a veces son tan insignificantes, pero que lamentablemente hacen el tranque y tiene que darle una carta de negación a los clientes. Cuéntame cuáles son. Vamos a enumerarlo uno por uno. Vámonos por el más común que tú dices, pero lo volvieron a hacer. Sí, antes de mencionar, María, el más común, el que un cliente al principio sea calificado y luego sea descalificado antes del cierre es más común de lo que la gente piensa. Y como bien tú dijiste, a veces por cosas que no son, que son simples, sencillas, errores que a veces las personas no conocen. Y yo te diría, la primera es no abrir ninguna tarjeta de crédito, préstamos personales, comprar un carro financiado. Esa es la razón número uno, la que no se debe hacer. Esto es lo que está en primer lugar. Cuando usted está aplicando, ya fue calificado, fue preaprobado para un préstamo hipotecario, trate de frizarlo todo, quédese como está. No abrir, como le mencioné, tarjetas de crédito, ningún préstamo hipotecario, ningún préstamo de auto, ningún préstamo personal, nada de eso. Eso es lo primero. Pero déjame decirte algo. Y a veces la gente te está oyendo y dice, no, pero es que yo no abrí ningún préstamo de carro. Fue mi prima que lo abrió. Lo que pasa es que ella me quiso poner ahí porque ella no calificaba sola, Gilberto. Es lo mismo. Servir como garante o cosigner de otra persona es lo mismo como si usted lo compró usted. Como si lo compró usted solamente. Como si usted es la única persona que... O sea, la responsabilidad es igual para ambos. Ese préstamo, aunque usted esté aplicando o ayudando a alguien como cosigner, en su reporte de crédito va a salir que es bajo usted. Usted tiene la misma responsabilidad que el comprador principal o el aplicante principal. O sea que sí, eso cuenta igualito como si usted fuera la única persona que está en ese préstamo. Generalmente también una de las cosas que más vemos, y a veces nosotros los realtors nos ponemos bien enojados con los bancos, porque tú me dijiste, Gilberto, que esa persona aprobaba y resulta que un día antes, una semana antes, ahora tú me dices que no aprueba. Y entonces nos enojamos con ustedes, no sabiendo que lamentablemente fue una acción
que tomó el cliente en ese momento, tal vez sin conocimiento, porque nadie se va a querer hacer daño a sí mismo. Pero esa acción que tomaron esas personas va a influir. So, recuerde lo que dijo Gilberto, que me encantó esta palabra, frícese. No haga nada. No tome una decisión, como yo le digo a mi cliente. Mire, no vaya al banco sin ni siquiera usted informarme que va para el banco, porque sí puede afectar. So, número 1, no préstamos personales, no abrir tarjeta de crédito, no abrir ningún préstamo para vehículo, ya sea para usted o para otros. Menciónese su hijo, su esposo, su primo, su tío, su gato, a nadie. A nadie. ¿Cuál es la número 2, la más común, Gilberto? Número 2, no renuncie de su trabajo ni cambie de trabajo. Y voy a hacer un paréntesis ahí, María, en el cambio del trabajo. Y por eso es bueno consultar, cada vez que usted va a hacer un movimiento como ese, consultar a su agente de préstamo, su oficial de préstamo. Porque a veces un cambio de trabajo no lo perjudica, siempre y cuando sea la misma línea de trabajo o que usted se esté cambiando para una mejoría donde va a ganar más dinero, eso no le afecta. Ahora, cuando usted cambia de trabajo, usted era un asalariado W2 y cambió ahora para un 1099, un contratista, un dueño de su propia empresa, por ejemplo, ya la cosa cambia y puede ser rechazado aunque vaya a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque nosotros cuando se trata de 1099 self-employee, necesitamos que esa persona esté trabajando de esa forma por lo menos durante un año. Normalmente 2 años, pero se pueden hacer excepciones, pero hay que tardar un año porque el ingreso va a ser un averaje de lo que ganó en ese año. Entonces ya todo cambia. Cuando usted cambia de W2 a 10, tiene que esperar. Y aunque, como mencioné, vaya a ganar más, pero ya no puede ser, ya tiene que ser descalificado y esperar un tiempito. Y no renuncie de su trabajo, porque normalmente cuando usted aplica por un préstamo es en base a sus ingresos. Si usted renuncia de su trabajo, pues ya se quedó sin trabajo y el banco no le va a prestar porque ya el riesgo se fue al 100%. Y déjeme decirle algo, que hemos visto personas renunciar de su trabajo un día antes del cierre, inclusive hasta horas antes del cierre. No, porque el banco no se va a dar cuenta. El banco no va a saber que yo me fui de mi trabajo. Yo cierro el lunes, yo estoy bien, eso no va a pasar nada. Y no es así, porque se llama lo que es un verification of employment. Van a verificar y el banco tiene el derecho de verificar, y corrígeme en esto, hasta una hora antes del cierre, el banco tiene el derecho de verificar si usted sigue en ese trabajo. 100%, mira, como tú dices, eso nosotros le decimos el WBOE, que es el Work Verification of Employment, que se va a hacer, a veces se hace un día antes, a veces se hacen 2 días antes de la fecha del cierre. Se va a verificar que realmente usted sigue en el trabajo que usted tenía cuando aplicó. Entonces, y sí, se da, y a veces por desconocimiento, cosas tan sencillas. Y es un proceso que va a tardar 30 días, a veces hasta menos de 30 días. O sea, y como bien dijiste, María, también, tiene mucha razón ahí, el banco, nosotros no nos vamos a dar cuenta porque existe lo que se llama el fraude, un reporte de fraude o el drive report. Inmediatamente eso sucede en su trabajo, aunque usted no lo crea, se va a levantar una banderita roja y no vamos a dar cuenta. El banco lo va a saber. Y la verificación de empleo que hablamos al final, antes del cierre, se contacta directamente a su empleador. O sea que si algo, no solamente si usted ya no trabaja con ellos, sino que si algo cambió en términos de su trabajo, el banco lo va a saber. Y esto es algo que se ve cada día, y cuando yo lo veo, yo digo, pero es lo primero que le dijimos desde el principio, y a la persona por alguna razón como que se le fue por encima, se olvidó, y eso automáticamente mató el negocio. Eso automáticamente usted, no es algo que yo pueda hacer, no es algo que pueda hacer Gilberto, es sencillamente ya no hay préstamo, ya ese préstamo se cayó. ¿Ok? ¿Cuál es la número 3? Número 3, no hacer depósitos de dinero que no se puedan documentar. Yeah. Si usted tiene, y sucede mucho en la comunidad latina, María, usted tiene dinero debajo de la cama, lo tiene en un baúl, lo tiene en una caja fuerte en su casa, no lo deposite en el banco. Sabemos que es un dinero suyo, pero si no se puede documentar, usted no va a saber cómo explicar ese depósito de ese dinero. En la cuenta van a haber depósitos. ¿Cuáles son los depósitos que van a haber? El direct deposit de su trabajo. Puede ser que usted venda un carro, usted venda una propiedad.
Pero eso se puede documentar. Usted va a tener el acto de venta. Y ese dinero que yo deposité viene de aquí. Pero el dinero en efectivo es muy difícil que se pueda documentar. Usted lo puede decir, yo le voy a creer, pero tiene que haber documentación que lo avale. Entonces ese dinero no va a contarle para el cierre. Otra cosa es dinero que le dio un familiar. Hay un familiar que le quiere mucho. Su mamá desea que usted tenga su casa para tener sus nietos ahí con... Y su mamá le va a dar un dinero, yo lo sé. Y es un dinero suyo que no tiene que devolverlo. Pero no lo puede depositar en su cuenta. Hay otros canales que se pueden hacer como un regalo de un pariente, de un familiar para la compra. Es válido. Nosotros le vamos a mandar una carta para que esa persona lo firme. Y esa va a ser la documentación que va a avalar ese regalo. Pero ni siquiera tiene que depositarlo en la cuenta. Ahora mismo ya la mayoría de las guías de las agencias de préstamo permiten que esa persona que va a hacer el regalo lo deposite directamente a la casa de título y no tiene que estar ni siquiera en su cuenta. O sea que no dinero que no se pueda justificar en su cuenta, no depósitos extraños. Ok, y cuando la persona es un 1099, es un self-employment, yo trabajo para mí misma y cobro cash para las personas que hacen grama, para las personas que hacen algo manual, para las personas que dan un servicio y me están pagando cash, ¿cómo sería lo mejor para yo depositar ese dinero? Puede hacer depósitos en efectivo. Va a haber un patrón de depósitos en tu cuenta. Y puede ser inclusive hasta por self. Yo he tenido muchos compradores que son self-employed y en su estado bancario tienen muchos depósitos de self porque los clientes le hacen pagos así. Pero si se lo hacen en efectivo, procure de que esa persona le haga un recibo. O usted haga un recibo firme que quede una constancia en papel. Usted lo puede depositar como cash, no importa. Pero la frecuencia y poder verificar y confrontar de que ese depósito es avalado por ese recibo, ya, esa es una prueba. Es como si fuese un pay store. Es un pay store. Y claro, es una persona que tiene su propio negocio. Lo podemos buscar en Zombies y va a aparecer registrado, activo. O sea que una cosa concuerda con la otra. Aunque sea en efectivo, en cash, como le digo, por la frecuencia y por la validación con los recibos, lo que sea, el trabajo que hizo, pues entonces se puede tomar en cuenta ese dinero. Y algo muy importante hablando de dinero, no hacer los depósitos de grandes sumas. Y cuando hablamos de grandes sumas, a veces la gente se me confunde. Pero, ¿qué se considera una suma grande? $100, $500, $1,000, $10,000. ¿Qué es una suma grande para ti? Todo lo que es el 1% más del precio de venta de la casa es una suma grande. Si te va a comprar una casa de $3,000, $3,000 o más es una suma grande. Okay. Eso más o menos se puede partir por ese parámetro. Un 1% del precio de venta de la casa que está comprando. Y si yo deposité ese dinero, tú dices que no me lo van a tomar en cuenta. Si yo hago un depósito de $4,000, $5,000, no me lo van a tomar en cuenta para la compra de mi casa en ese momento como que lo tengo. ¿Cuánto tiempo tendría que durar ese dinero en el banco para que sí pueda tomarse en cuenta? Mínimo 2 meses. Cuando nosotros, en la mayoría de los casos, nosotros lo que le requerimos al cliente es un estado de cuenta, el más reciente. Pero siempre nos fijamos cuál fue el balance inicial y cuál fue el balance final. Si el balance inicial es suficiente, o sea, el balance inicial es lo que tenía el mes anterior. Es lo que arrastró el estado de cuenta actual del mes anterior. Si ese balance que viene es suficiente o no es suficiente, pero con el ingreso de su trabajo de este mes actual hace lo suficiente, o sea, se totaliza lo suficiente para el cierre, ya se puede tomar en cuenta. O sea, en otras palabras, 2 meses de estado bancario. El dinero debe estar ahí por 2 meses. Nosotros le vamos a pedir solo un statement, el más reciente, pero vamos a verificar ese balance anterior. Si el balance anterior es muy bajito, que no puede justificarse, no es suficiente, entonces podemos pedir 2 hasta 3 estados de cuenta hacia atrás. Pero no te muevas de ahí, porque nada más te hemos dado los primeros 3 errores más comunes, pero después de estos comerciales seguimos con lo más importante. Volvemos en breve. El Sol de la Florida, tu fuente confiable de noticias locales, nacionales e internacionales, con información actualizada, análisis exclusivos y las historias que importan para ti y tu comunidad. Disponible en todo el estado, porque donde estés, el Sol de la Florida te acompaña. El Sol de la Florida, iluminando tus días con la mejor información. Visita nuestra página, elsoldelaflorida.com y en las redes, El Sol de la Florida. Mira quién llegó. Échale ganas con María Flores.
Ok, y volvemos una vez más, Gilberto. Ya mencionaste 3 que son bastante comunes y que lo he escuchado bastante. So, recuerden, le vamos a hacer un recap aquí. Primero, no tarjeta de crédito, ningún nuevo préstamo ni personal ni de vehículo. Segundo, por favor, no dejen su trabajo ni cambien de trabajo, Sí. ¿ok? Y tercero, vamos porque no haga depósito de grandes cantidades y ya explicamos por qué en tus cuentas bancarias. So, ¿cuál sería ese cuarto error más común que lamentable hace que las personas no vayan a aprobar para su préstamo después de nosotros haberle hecho un análisis financiero y decirle sí, tienes posibilidades? Yo te diría, María, el número 4 más común es aumentar las deudas en las tarjetas de crédito. De las tarjetas de crédito. Porque tú sabes, la tarjeta de crédito es una línea de crédito pequeña y tú puedes ¿sabes? Endeudarte, pagar. Entonces, trata de no subir las deudas en la tarjeta de crédito. Trata siempre de mantenerlo por debajo de un 30%, porque como tú sabes, María, desde que el balance de la tarjeta está por encima del 30% del límite de esa tarjeta, tu capacidad de endeudamiento comienza a bajar. Tu capacidad de que te presten dinero se va reduciendo porque ahora tienes más deuda, pero tu puntaje crediticio disminuye porque ese es el factor número 1 que influye en tu puntaje de crédito. Mientras más deuda tú tienes, si estás por encima de un 30%, yo diría que lo ideal sería tener un 20% o menos, pero desde que tú pasas de la barrera de un 30%, tu puntaje de crédito comienza a disminuir. Y lo que va a pasar es que si nosotros volvemos a chequear el crédito durante el proceso y tu puntaje de crédito bajó, tendremos que entonces volver a correr un DU, que es el de Stop Underwriter, que es el underwriter automático, y puede ser que no salga aprobado ahora o salga refer. Pero además de eso, si esa nueva deuda y aumenta tu pago mínimo y el DTI, que es la relación entre tus ingresos y tu deuda, sobrepasa el límite permitido por la guía del programa que tú estás utilizando, es a una descalificación automática. Automática. So, en otras palabras, para los que no quisieran entenderme mucho, no te vayas de compra antes de cerrar. No compre mueble, no compre lavadora, no compre secadora, no compres nada antes de cerrar. Porque como acaba de decir Gilberto, si compras y coges esa tarjeta y la subes al límite y ahora la deuda que tienes es más alta que la deuda que tenías cuando te empezaron a aprobar, muy probablemente puede afectar tu préstamo y no vas a aprobar para el préstamo. So, no compra, 0 compra. Esa tarjeta guárdala, solamente págala, ponla por debajo de un 20%, para que podamos seguir todo en el mismo nivel y llegar a ese día de cierre. Sí. Error número 5. Error número 5. Algo sencillo y corto. No hacer pagos tarde. Un pago tarde te puede descalificar hasta por un año. De hecho, un pago tarde en una tarjeta de crédito permanece en tu reporte de crédito por 4 años. Se va a quedar en récord, en historial, por hasta 4 años. Pero para fines de préstamos hipotecarios no pudieras salir aprobado en hasta por un año. Por eso es bueno que cuando tú vayas a aplicar por un préstamo hipotecario, no haberte atrasado ni en tu mortgage, ni tu préstamo, ni en tarjeta de crédito, por lo menos en los últimos 12 meses. O sea, número 5, ¿verdad? Sí. No atrasarte en tu pago. Realizan que sea el pago mínimo, pero no te pases de la fecha de pago. Y es importante tener en cuenta que se nos puede olvidar. En este tipo de situación, yo siempre le digo a las personas, no confíen en la mente, porque el tiempo está volando. Hoy es lunes, mañana es martes, llegó el miércoles y se me olvidó enviar ese pago. Se me olvidó. Sencillamente se me olvidó y lamentablemente el banco no trabaja con se me olvidó. Te recomiendo que automatices todos tus pagos, por lo menos con el mínimo, como dice Gilberto. Así no te corres el chance de que se te va a olvidar. Lo ideal es que pagues más del mínimo, no el mínimo. Porque recuerda, te dijimos que lo preferible es que tu tarjeta esté en menos de un 20% de lo que te dieron, ¿ok? Del límite que te dieron. Pero tú no quieres correrte el chance de que se te olvidó hacer ese pago mínimo. Automatiza esos pagos para que eso no te ocurra. Porque lamentablemente cuando menos los esperamos nos ocurre. Y entonces, como tú dijiste, un año para poderlo sacar.
No, en el crédito, en el reporte, se queda por 4 años. Wow. O sea, el historial de un pago tarde, aunque sea por $10, se queda por 4 años y te afecta. El puntaje te va a bajar. Hasta que no salga, no pasen esos 4 años y ya esa tarjeta, ese trade line, como le dicen en el reporte de crédito, ya esté 100% el historial de buen pago, el crédito no te va a subir bien. Y otra cosa, María, lo que tú dices es bien cierto, porque la persona, y te lo puedo decir por experiencia, que he visto mucho credit report, las personas que tienen el crédito en 800, 850, tienen muchas tarjetas de crédito. El que tiene una sola, no va a llegarle, es difícil que le llegue el puntaje de crédito a 850. Esas personas tienen 8, 9, 10, 11, 15 tarjetas de crédito. Entonces, pero la tienen con un balance de un 20, un 10% o en cero. So, para mantener estar al día y que no se te pase ningún pago, la mejor opción y la mejor idea es automatizarlo. Porque se te puede Automatizar los pasar y no es que tú seas mala paga, es que se te No, y puede que se te pasar. olvidan. Y más cuando tienen muchas cosas pendientes. Sí. Principalmente esas tarjetas, señores, de tiendas. Que usted fue a la tienda y se le olvidó y a veces quiere hacer el pago, pero ni te acuerdas el password, no te acuerdas dónde entrar. Automatice eso desde que usted coge esa tarjeta. Sé que la coge, que no lo recomendamos, pero No, eso te iba a decir, no lo María. recomendamos. Diste un punto, diste en el clavo, porque el asunto de las tarjetas privadas, tiendas de muebles, tiendas de electrodomésticos, es que te la JCPenney. Sí, el asunto es que te la prueban, pero tú vas a querer comprar un mueble. Te la prueban por $10,000, pero adivina cuánto cuesta el mueble. $9,500. Yes. Ya la tarjeta está en un 98%. Tú no estás haciendo... So, te dieron el crédito, tú lo cogiste, tú compraste, tú vas a pagar a tiempo, pero la tarjeta la subiste mucho más del 30% porque normalmente te la dan por el valor del artículo que vas a comprar. O a veces tú quieres comprar uno y compras dos, pues ya me dieron 10,000, ahora me quedan 3,000, vamos a usar esos 3,000. Se eleva mucho. Y eso, ¿qué pasa? Te baja el puntaje inmediato. El próximo mes te bajiste el puntaje. No, te hace más daño que bien. Muchísimo más daño que bien. Correcto. Número 6. El otro, y ahora que hablamos de tarjeta de crédito, no cerrar tarjetas de crédito, aunque estén en cero. Si tú tienes una tarjeta de crédito, tienes 2, 3, 4, 5, y tú no la estás usando, no la cierres, por lo menos cuando estés en el proceso del mortgage. ¿Por qué? Porque el factor número 4 del reporte de crédito está basado en tu historial crediticio. Entonces, si una tarjeta que tú tienes por 5 años, si tú la cierras, si tú la eliminas, es la tarjeta que más peso tenía en tu historial crediticio. Ahora tu historial crediticio en vez de 5 años, en promedio, averaje, va a ser de 3. Y eso inmediatamente te baja el crédito. Tú no has hecho nada malo. Tú la tenías en serio y no la usabas. Pero por cerrar esa cuenta, ya te baja el crédito. O sea, no cerrar crédito, no cerrar tarjetas. Déjalas ahí. Ok, perfecto. Y la número 1, es la última. Ya vamos Oh. de 7 abajo. Ya, La número yo diría 2 que o la uno. la otra es no gastar el dinero que tú tenías para el cierre. O sea, tú tenías, cuando nosotros te hicimos la precalificación, te pedimos el estado bancario, de dónde va a salir el dinero que vas a necesitar para el cash to close, que eso Yeah. eso va a abarcar el down payment, los gastos de cierre y a veces reserva. A veces el cliente necesita tener 1, 2, hasta 3 meses de reserva. Y si nosotros preaprobamos, es porque el dinero está ahí. Porque si no estuviera ahí, no te vamos a dar una preapproval. Pero en esos 30 días, si tú tocas el dinero y ya no está completo, cuando tú estés clear to close, que tengas que hacer el wire para el cash to close y lo descompletaste, no puedes cerrar. No vas a cerrar porque no tienes los suficientes fondos. O sea, no tocar ese dinero. Ese dinero es sagrado y ese dinero se destinó para eso. Date de creer que ya lo gastaste. Tú sabes que hablando de eso, me acaban de decir, no sé si será cierto, dentro de lo que está pasando ahora con estos juegos de la Copa Mundial, que había gente que cogieron su dinero de comprar su casa y se fueron a ver el juego de la FIFA. Tú puedes creer algo igual. No se puede creer, se gastaron el dinero, pero believe it or not, créanlo o no, nosotros hemos visto casos, yo he visto casos que cogen el dinero y se lo juegan. Sí. Y se lo juegan. Entonces tú dices, pero en serio, ¿cómo que se jugaron el dinero? ¿Cómo que se fueron de vacaciones con el dinero? Es algo como loco. Y lo peor del caso es que aunque tú lo tengas debajo de tu cama y digas, no, yo lo voy a depositar, ese dinero no es válido porque es un dinero en cash que tú no puedes justificar. O sea que no, ese dinero no se puede tocar, no puedes completarlo, ¿ok? Otro muy importante que yo creo que se nos ha olvidado tocar, y yo diría que es uno de los número 1 también, es el ingreso. ¿Ok? Y cuando hablamos de ingreso, aquí es importante que tú le digas absolutamente
todo, pero todo al loan officer desde el primer día. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas que llegan y te dicen, yo me gano $80,000 al año, yo me gano $120,000 al año, yo me gano $200,000 al año. Pero ¿qué pasa? Esos $200,000 o $120,000 o $80,000 se lo ganan, pero no es su 40 horas semanal. Se lo ganan tal vez con overtime y entonces eso empieza a cambiar. So, el cambio de ingresos, que yo creo que ese es uno de los más tremendos que podemos enfrentar. Explícamele un poquito a ello. ¿Cómo? Y el cambio de ingresos, señores, también hay lo que es una verificación de ingreso. So, si usted empezó trabajando 40 horas a la semana y haciendo 20 horas de overtime a la semana, cuando usted empezó el proceso del préstamo y al final cambió, ¿cómo le afecta esto? Porque le baja el ingreso. Y normalmente, María, la verificación de empleo la hacemos junto con la verificación de ingreso. Va uno de mano de la otra. O sea, siempre se hace junto. Porque es al mismo empleador que se le va a hacer la requerimiento. Pero sí, todo lo que no sea, todo lo que no sea un sueldo fijo, full time, está sometido a un averaje. Lo del overtime o bonificación o ingreso variable tiene que ser promediado por los últimos 2 años. Entonces, si usted dijo que usted ganaba de overtime al principio, qué sé yo, hacía 20 horas a la semana, pero realmente no hace, puede ser que una semana haga 20, pero realmente el averaje no son 20, sino que son 10, claro, cuando hagamos el cálculo, su ingreso va a ser menos. O si usted estuvo haciendo 20 horas semanales y a partir de ese momento está haciendo 0 horas semanales, vamos a tener que quitar el overtime o reducirlo demasiado y su ingreso va a ser menos del que originalmente calculamos. Entonces, el DTI, lo que mencionamos ahorita, puede irse por encima del límite. Y eso también, cuando el DTI se va alto, aunque no se vaya por encima del límite, a veces afecta en cuanto a tasa de interés. Cuando vamos a bloquear el interés, hacer el lock del interest rate, sale más alto. Si está muy cerca del borde del DTI, sale más alto que si lo tuviera 10 puntos menos. Hay que tener eso. Todos estos errores que nosotros estamos comentando hoy, antes de usted acusar al realtor, antes de usted acusar al loan officer, ¿verdad? Que me dijeron que sí, ahora me dijeron que no, que me dijeron que aprobaba y ahora me dicen que no apruebo. Verifíquese cuáles de estos errores tal vez usted está cometiendo o cuáles de estos errores tal vez no le dijeron o tal vez sí le dijeron, pero usted tal vez no pensó que era tan importante. So, verifique, tome nota de todos estos errores que nosotros dijimos hoy, que si la tarjeta de crédito, que si el carro, que si el préstamo personal, que si irse de compra antes de tiempo, que si renunciar de su trabajo antes de tiempo, que si no verificar sus ingresos y dejar de hacer ese overtime o dejar ese part-time que se estaba tomando en cuenta. Verifique, porque todos estos errores, la mayoría de las veces, es lo que van a ser una acumulación de cosas para que usted, lamentablemente, después que tenía ese préstamo ya aprobado, ya planchadito, ya que íbamos a cerrar el lunes, ahora se caiga. No es culpa de Gilberto, no es culpa de María, no es culpa de su realtor, es culpa tal vez de una información que le dimos y que tal vez usted no siguió o que tal vez usted no sabía, pero que a partir de hoy ya sabe. So, ya usted no se puede dar por desinformado. Ya ahora usted está informado y por eso es que traemos este tipo de información para que usted tome decisiones sabias antes de. Gilberto, gracias por estar en Échale Ganas. Gracias Siempre, por María. compartir este podcast. Yo creo que esta información es valiosísima para toda la gente que nos está viendo, para toda la gente que está allá afuera. Suscríbase, dele a la campanita para que cada semana nos pueda encontrar. Y nos puede encontrar en el Sol Network TV todos los sábados a las 10 de la mañana por Roku o Fire TV. O nos puede encontrar todos los lunes a las 4:30 de la tarde por YouTube o por Spotify. ¿Ok? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Échale Ganas. Si esta conversación te aportó valor, compártela con alguien que también pueda beneficiarse. Recuerda que una buena decisión comienza con una buena información. Soy María Flores y nos vemos en el próximo episodio de Échale Ganas. Mira quién llegó.